Un cordial saludo para todos y con el tintico de la mañana. Qué delicia. Bueno, entonces continuamos como cada día con el estudio de la palabra, con el aprendizaje de lo que el Señor nos dejó mientras estamos en esta tierra, ¿verdad? Pero bueno, hoy les invito, mientras tomamos el tintico de la mañana, vamos a cantar el himno 168 de nuestros himnarios. 168, que se llama De su trono a un pesebre. De su trono a un pesebre. Vamos. De su trono un pesebre de riqueza y honor, a buscarnos Cristo descendió. De las calles celestiales a la cruz de cruel dolor, vino y por la humanidad su vida dio. Cuán grande amor, Jesús me ha redimido. Cuán grande amor, sublime y eternal. Yo cantaré con gozo unido al coro celestial. De la diestra de su Padre a su creación bajó, mas rechazo y odio él sufrió. Yo fui pecador perdido, mas su amor me encontró. Por su sangre paz y vida me compró. Cuán grande amor, Jesús me ha redimido. Cuán grande amor, sublime y eternal. Yo cantaré por siempre su alabanza, con gozo unido al coro celestial. Él sufrió nuestros dolores, el quebranto, la aflicción, nuestra angustia y pena conoció. Azotado y herido fue por nuestra rebelión, y el pecado nuestro Dios en él cargó. Cuán grande amor, Jesús me ha redimido. Cuán grande amor, sublime y eternal. Yo cantaré por siempre su alabanza, con gozo unido al coro celestial. Qué interesante cuando cantamos al Señor y también oramos, ¿verdad? También hablamos con Él. Bueno, continuamos con el tintico de la mañana. Vamos a orar, mientras tanto les solicito el favor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo capítulo 6. Mateo, por aquí la palabra. Mateo capítulo 6, versículo 19.
6:19 dice así. Hay un título acá que se llama Tesoros en el cielo. Dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces, comenzamos con un interesante versículo, un mensaje de la palabra de Dios, y es como un buen consejo. Y comienza diciendo: no os hagáis tesoros en la tierra. Y esa es una de las cosas que más nos llama la atención, todos los tesoros, ¿verdad? Porque dice: donde la polilla y el orín corrompen. Todo se daña. Aquí todo se daña, todo. ¿No? Uno dice que fabrican cosas eternas, pero al final también tiene su final. Pero al mismo tiempo nos aconseja: haceos tesoros en el cielo. Entonces, aquí hay una combinación entre lo que es la parte material y lo que es la parte espiritual. Porque cuando dice que no hagáis tesoros en la tierra, es porque nos dedicamos mucho más a las cosas materiales. Nos dedicamos a las cosas que podemos palpar, todo lo que tenemos, lo que nuestro ojo puede ver y que nos llama la atención, que quisiéramos tener. Hoy todo el mundo quiere tener lujos, ¿verdad? Y estos lujos nos llevan a gastar demasiado tiempo o a dedicarle nuestro tiempo y no a guardar, como dice, tesoros en el cielo, que es la parte espiritual. Una cosa nos quita tiempo para la otra cosa. Pero no es que totalmente no queramos o quisiéramos tener cosas materiales. Hay que ser bastante sabidos, conocedores, para que mantengamos un equilibrio. Tenemos que ser equilibrados y el Señor nos llama a eso, a que seamos equilibrados, no llevar las cosas al extremo también en este sentido. Y nos da un porqué. En el versículo 21 dice: porque donde esté vuestro corazón, allí estará. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Entonces, lo vemos y lo palpamos a diario, que lógicamente no es malo tener dinero, tener riquezas, muchos lo tienen. Pero por estar dedicados a esto, allí está su corazón, descuidan todo lo que el Señor nos indica que debemos hacer, cumplir sus mandamientos. Y a veces, en muchas ocasiones, abandono total del Señor, ¿verdad? Porque el dinero, las posesiones, las riquezas se vuelven su Dios. No hay más para esas personas que tienen mucha riqueza. Lógicamente, hay otros que tienen mucha riqueza, pero sí son equilibrados y están en las cosas del Señor. No tenemos que pensar que todos los humanos estamos en la misma línea, pero sí somos diferentes y tenemos corazones diferentes. Entonces, en este momento el Señor aquí nos habla a todos para que cada uno haga conciencia y mire cómo está haciendo las cosas, cómo convienen, y si va bien en el camino del Señor o si de pronto no va bien, ¿verdad? Entonces, es como algo, como ocurre muchas veces con los deportistas. Los deportistas participan en muchas competencias, ganan medallas, ganan trofeos, están demostrando a través de estos elementos su poder, su fuerza, realmente que le han dedicado de corazón todo a ese deporte, a esa disciplina que están haciendo. Cuando muestran verdad, están mostrando
A veces hemos visto por televisión grandes deportistas que tienen cantidades de medallas y trofeos ganados en sus disciplinas. Eso es bonito, es interesante. Ojalá pudiésemos todos mostrar, no esa forma física a los demás para que vean lo que yo hago. Mostrarle a mi Señor mis trofeos, mis medallas, a título personal. Porque el día que el Señor nos llame a su presencia, todos esos trofeos, que no es malo ganarlos, ahí van a quedar. Y dice, donde el orín y la polilla corrompen, todo esto va a quedar allí, ya nadie se va a acordar. Leí una historia de un muchacho que dice que en la universidad, para entrar a la universidad, se esforzó y fue bueno en su deporte y ganó. Le dieron el estudio por ser un buen deportista allá en la universidad. Ganó un gran trofeo que todo el mundo lo quería porque era lo mejor, y el muchacho dice en su historia que ganó ese trofeo, pero lo dejó allí en la universidad porque hacía parte de todo el proceso. Pasaron muchos años y ya llegó el momento en que reformaron la universidad y hubo cambios y cosas. De pronto un día le llegó un paquete a su casa y no sabía qué era, pero venía de la universidad. Y él lo abrió y era el trofeo y una carta de un amigo, alguien que lo conoció, y el trofeo estaba ya todo maltratado, todo bajado, todo en condiciones, bueno, para él no agradables. Su triunfo, su anhelo, lo mejor que quiso, le llegó en una caja vuelto nada, con una carta que decía: amigo, sé el esfuerzo que hiciste por ganar este trofeo, pero con las reformas que se hicieron en la universidad, este trofeo estaba en la basura. Lo he rescatado para enviártelo. Entonces, así son las cosas. Humanamente podemos tener triunfos, pero al final todo eso termina en la basura. Termina dándonos más bien una nostalgia, termina dándonos una tristeza. Qué buen ejemplo este, y lo encontré y me pareció como que sí, tiene razón. Una vez, cuando yo era niño, por allá en donde un tío alojaban a unos extranjeros en un intercambio, entonces una niña le regaló una bonita tarjeta a un extranjero de cumpleaños. Qué bonita tarjeta, la más hermosa, se la regaló. Buen gesto. Pero yo eso no entendía, yo era muy niño allá. Y el extranjero recibió su tarjeta, muchas gracias, todo muy bonito, ¿verdad? Todo como debe ser. Pero ¿qué sucede? Al otro día, la niña estaba haciendo el aseo, recogiendo todo, y encontró esa hermosa tarjeta que había regalado, que le había costado un dineral, por un motivo especial. Al otro día la encontró en la caneca de la basura, partida en dos. Entonces, qué decepción para ella, ¿verdad? Pero así somos, hacemos presente, nos esforzamos por algo, pero al final todo termina en la basura, ¿verdad? Perdón. Entonces el Señor nos hace esta comparación. Todo lo que es la parte material que podemos ver y palpar, a la final no nos lleva a nada. Podemos disfrutarlo y tenerlo, sí, claro. Hay que vivir, disfrutar realmente, sanamente, bajo la palabra del Señor. Pero como dice aquí, al final todo se corrompe, los ladrones se lo llevan. Entonces es mejor hacerle caso al Señor, porque dice: hagan las cosas bien, hagan los tesoros en el cielo, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Interesante todas estas cosas, como el Señor cada día nos ayuda para que crezcamos, para que pensemos un poquito y realmente haya equilibrio en nuestras vidas, le dediquemos más tiempo al Señor. Esa es nuestra vida eterna. Morimos y se acaba todo, ¿verdad? En Mateo 19, un poquito más adelante, Mateo 19, 17,
la historia del joven rico y que viene a lo mismo, y lo hemos dicho muchas veces y lo hemos hablado, pero qué interesante volver a leer y volver a retomar. Mateo 19:17 dice, él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? El Señor a un muchacho, ¿verdad? Y ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo el muchacho, ¿cuáles? Jesús dijo, esto es para allá para nosotros, ¿verdad? No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nada difícil, nada costoso, nada del otro mundo lo que el Señor nos está diciendo que hagamos. El joven le dijo, yo me imagino, todo, Señor, verso 20, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? ¿Qué me falta? Y el Señor le dijo, una cosa te falta, ¿verdad? En el verso 21 dice, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Ahí hay una cosa te falta. El muchacho tenía dinero, pero también hacía todo lo que el Señor le había dicho. Pero no era, como dice, hacer buenas obras y compartir y ayudar a otros, ¿verdad? Dice, oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Le fue más fácil retirarse del lado del Señor porque hacía todo lo que el Señor le dijo, que no costaba nada, ¿verdad? No adulterar, no decir falso testimonio, honrar a padre y madre, ayudar al prójimo y quererse a sí mismo. Todo esto era fácil hacerlo y el muchacho dijo, lo hago, pero era muy rico. Y el Señor le dijo, bueno, comparte lo que tienes. Porque a veces, vuelvo y digo como en otras ocasiones, mucha gente tiene 3 carros, 4 carros, 5 casas. Necesitamos un carro y una casa, básico, ¿no? O algo así. Si hay más que el Señor nos provee, pues para tener una vida como queremos un poco mejor, pero en el momento que podamos compartir, hay que hacerlo. Entonces, el ejemplo también de este joven nos ayuda a pensar eso, que no es no tener, ¿no? Si hay que tener, el Señor nos lo da, podemos, pero que nuestro corazón no esté en ese tesoro, sino que realmente nuestro corazón esté en los caminos del Señor, que seamos más equilibrados, que hagamos todas las cosas bien. Entonces, hay tantas cosas que el Señor nos dice que nos ayudan. Vamos a Mateo 28, ahí mismo, 19, 28. Continuando la lectura en el 23. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, no saltando, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y aquí encontramos otro gran ejemplo que nos pone a pensar, ¿verdad? Lógicamente que podemos ser ricos, claro, pero ya hemos hablado del tema hace un momento, equilibrados y como debe ser, sensatamente, ¿verdad? Esto nos enseña a que debemos ser humildes, que debemos compartir, pero también hay una fuerte recriminación, ¿verdad? ¿Por qué? Por la tentación, Y acá el Señor dice en el verso 24, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Con respecto a esto, hay tantas cosas que se hablan sobre el camello y la aguja. Estuve averiguando, encontré 3 cosas. No estuvimos en esa época, no he hecho traducciones como deben ser, yo no las he hecho con base en lo que uno lee de otros eruditos. Y básicamente algunos dicen, no, es que el Señor Jesús era jocoso y dijo lo que hoy conocemos. Imposible pasar un camello, que era el animal de esa época, por el ojo de una aguja. Todos conocemos hoy en día una aguja. Y pasar un camello por ahí es un camello, ¿verdad? El Señor dijo, es difícil. Nos pone a pensar, sí, tiene razón.
No por el solo hecho de ser rico, sino por el amor al dinero. ¿Okay? Hay que tener claro eso. Ese era el enfoque. Y lo mismo fue jocoso al decir el camello por un ojo. Otros dicen que como las ciudades estaban todas totalmente encerradas con murallas, esa era la forma como se protegían antiguamente todas las ciudades, hacían murallas. Nos acordamos, por ejemplo, de Jericó, ¿verdad? Que dieron 7 vueltas a Jericó, gritaron y las murallas se cayeron. Todas eran así. Dice que a cierta hora de la noche cerraban las puertas principales y solamente dejaban la puerta, lo que podemos llamar hoy en día una puerta peatonal. Entonces, el decir era, cierren las puertas y dejen solamente abierto el ojo de la puerta o la entrada, y lo llamaban el ojo de la aguja. Es algo que he leído, no me consta, pero el Señor entonces utilizó el mismo término, que a altas horas de la noche ya un camello no podía entrar en la ciudad porque estaba amurallada, la puerta grande estaba cerrada y no cabía el camello por la puerta pequeña, tenía que de pronto arrodillarse, y difícil, incómodo. Entonces aquí el Señor mandó un mensaje como de humildad también. Ese puede ser también un mensaje, una interpretación de el camello por una puerta muy pequeña, el ojo de agua. Pero hay otra interpretación. Alguien dijo que allí la traducción es camelos, y camelo quiere decir que es una soga gruesa. Hoy en día no tenemos esos términos, pero se dice que camelo no, realmente el Señor dice que no dijo el camello por el ojo de una aguja, sino el camelo por el ojo de una aguja. El camelo, infortunadamente o afortunadamente son parecidas las palabras. Camelo es, yo dije, una soga gruesa. Entonces los que conocemos los barcos, los que hemos visto en televisión, de alguna manera, un barco se amarra al muelle por una soga, pero es gruesa. Esa soga puede tener, qué sé yo, 5 pulgadas de grosor, bastante. Gruesísimo, para que el barco no se vaya, ¿no? Entonces, esa camela, lógicamente, también es imposible pasarlo por una aguja. Entonces vemos diferentes interpretaciones, pero al final es lo mismo. El mensaje es el mismo. El Señor nos está diciendo, no hagan tanta riqueza, ni dediquen su tiempo a la riqueza, ni amen más la riqueza, ni amor al dinero, porque eso es de pronto fácil para las personas, pero imposible así, cuando entregan su corazón a estas cosas, entrar al reino de los cielos. Y debemos ser equilibrados, y vuelvo y digo, no es que sea malo tener dinero, es el amor al dinero, y aquí el Señor nos da un gran ejemplo de humildad. Debemos ser humildes en ese sentido, ¿verdad? Miremos entonces en el libro de Romanos 6:23, ya el Señor nos dice otra cosita. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, cuando dedicamos nuestro tiempo a otras cosas más que al Señor, o total y nada al Señor, ahí estamos como desobedeciendo, como el joven rico. Todo lo hacía, pero principalmente a su riqueza. Y dice, la paga del pecado. Todos somos pecadores, ¿verdad? Todos somos pecadores en esta tierra. No hay justo ni aun uno, dice el Señor. Y así hayamos hecho decisión de fe, seguimos siendo pecadores, pero redimidos. No estamos exentos de pecado. Satanás ya las ha hecho. Entonces dice el Señor, la paga del pecado es muerte. Pero ¿cómo así? Si todos vamos a morir, claro, todos tenemos que irnos de esta tierra. Pero los que hayamos hecho decisión de fe vamos a tener una vida eterna en los cielos. Diferente, ¿verdad? Así. Los que no hacen decisión de fe mueren como todo ser humano, pero van a tener una eterna condenación. Ahí está la diferencia. Y por eso dice, más la dádiva, más el regalo, más el don de Dios, es vida eterna. Ahí dice, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y todos conocemos la historia del Señor. Una gran historia, una gran obra. Por mí,
por mi pecado, por mi forma de ser. Entonces debo ser agradecido con el Señor y gracias, Señor, aceptar al Señor Jesús como mi Salvador personal y seguir una vida eterna. ¿Por qué? Porque allí vamos a tener riqueza también en los cielos. Vamos a disfrutar, bueno, lo mejor. En Apocalipsis 21:18 nos dice la ciudad celestial. Apocalipsis 21:18 dice, el material de su muro habla de la ciudad, ¿verdad? Si leemos todo el capítulo, dice cielo nuevo y tierra nueva, y en esta parte dice, en el Apocalipsis 21:18, el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas eran una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. O sea, es que hay que imaginarse toda esta hermosura y mucho más de la ciudad celestial. Aquí el oro nos cuesta un ojo de la cara hoy en día. Todo el mundo quiere tener una prenda de oro y vale un dineral. Vamos a la ciudad celestial donde vamos a estar y vamos a tener todo eso en nuestros pies. ¿De qué me sirve tener una prenda costosa aquí solo por lucirla, solo por mostrarme que tengo dinero, solo por... Bueno, hay tantas cosas que se pueden decir, pero no necesariamente. Hoy en día generalmente usamos una argolla que es un símbolo de unión, el matrimonio. Básico, sí, esto genera seriedad, genera respeto en el matrimonio, sí, mi compromiso, el que ha hecho compromiso con su pareja, con su esposa, el varón y la mujer, ¿verdad? Un matrimonio. otro asunto muy interesante. Y de pronto un reloj, porque vivimos en función del tiempo. Básico, unos lentes porque ya los años, compadre, son los años, necesitamos. Pero lo básico, no tener... Después dice que lo atracaron, que lo asaltaron, que lo hirieron por robarle una cadena de oro. Y no es necesario. Y que el Señor nos provee lo necesario para vivir bien, en paz, tranquilos, oídos de la mano del Señor todo el tiempo. Y vea lo que nos espera, esa ciudad celestial. Pero a veces es difícil entenderlo, es difícil, somos humanos y como que nos falta la fe. Entonces hay que creerlo, hay que creer estas cosas. Nadie ha venido para contarlo, pero el Señor nos lo está diciendo a través de su palabra. A través de su palabra nos dice todo. ¡Qué bien! Dejamos aquí, en este momento, este mensaje del día de hoy. Seguiremos, hay mucho más. Son 66 libros. Mi manual de convivencia. Les invito, vamos a cantar en nuestro himnario el himno número 177. Es Jesús. Qué bella historia, 177. Mucho cuidado con esa letra que es muy interesante, toda la vida de Jesús. ¿Quién es el que en Belén reyes y pastores ven? ¿Quién a solas ayunó y la tentación venció? Es Jesús, qué bella historia, mi Señor, el Rey de gloria. A sus pies le adoraré, aleluya cantaré. Quien 3 años enseñó y al enfermo levantó, quien a niños recibió, con amor los abrazó. Es Jesús, qué bella historia, mi Señor, el Rey de gloria.
adoraré, aleluya, cantaré. Quien al Padre siempre oró y su voluntad buscó, quien por mí en la cruz murió y mi pena allí pagó. Es Jesús, qué bella historia, mi Señor, el Rey de gloria, a sus pies le adoraré, aleluya, cantaré. Quien la tumba conquistó, con poder resucitó, quien al cielo ascendió, junto al Padre se sentó. Es Jesús, qué bella historia, mi Señor, el Rey de gloria, a sus pies le adoraré, aleluya, cantaré. Toda la historia, qué bella historia del Señor Jesús, ¿verdad? Bueno, vamos a tener una palabra de oración. Bendito Dios y Padre, gracias te damos por tu amor y por tu misericordia, gracias en este día, principalmente por la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Hoy igualmente gracias por tu palabra y este día lo ponemos en tus manos para que tú nos guíes, nos protejas, Señor, todo lo que hagamos, Padre Santo, bajo tu cuidado. Gracias, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues, quedamos despedidos, bendiciones para todos, hasta otra oportunidad.